Buenas tardes a todos. Estamos hoy en una nueva cita de Synergy Nuts y bueno, estamos en la época y en el momento de hablar de cubiertas vegetales y eso es para lo que hemos invitado hoy a Luis Miguel Delgado. Luis Miguel es ingeniero agrónomo y es gerente y director técnico de Sociedad de Gestión y de Semillas Delgado. Bienvenido, Luis Miguel. Un Muchas gracias. placer. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Claro. Y luego, y también a Miguel García, que es el director de proyectos de Industria David. Bienvenido, Miguel. Creo que ya hemos tenido otro webinar contigo, ¿no? Sí, buenas tardes Lola, buenas tardes Luis Gracias. Miguel, encantado de estar con Sí. vosotros otra vez. Y nada, un placer. Y yo quería que hoy habláramos de cubiertas vegetales porque, bueno, ahora mismo estamos en la época de la siembra de las cubiertas vegetales. Sabemos que hemos tenido este resurgir con el tema de la PAC. Y bueno, y que también tenemos muchos objetivos de Green Deal que tenemos que cumplir y las cubiertas nos van a ayudar a hacerlo. Y bueno, no sé si sabéis, ya habéis podido ver de que hemos publicado una guía de manejo de las cubiertas vegetales, porque el gran problema que hemos detectado es ese, es que no, el manejo genera dificultad. Y luego también, y lo hemos hablado Luis Miguel y yo muchas veces, el mal manejo hace que se piense que las cubiertas no funcionan o que no vamos a tener todos los beneficios que esperamos de ellas. Con lo que hemos visto muy importante el dar ese pulmón, es decirle a la gente cómo funcionan y cómo debemos de manejarlas. Entonces, bueno, si os parece bien, vamos a empezar viendo la guía. La guía la podéis descargar en la página de Industrias David y poner guía de manejo de cubiertas vegetales. La hemos hecho en colaboración con la universidad, con un proyecto de investigación que yo, que yo dirijo junto con Raúl Zornoza y lo que hacemos es ver los beneficios de esas cubiertas vegetales dentro de los proyectos. A ver, compartir. Bien, vamos a desgranar la guía que ya os digo que os podéis bajar y que bueno, la hemos realizado en colaboración, Industria David, Sociedad de Gestión y nosotros desde la Universidad Politécnica de Cartagena con dos proyectos nacionales como financiación. Bien, podemos hablar, a mí me gustaría, Luis Miguel, que habláramos de estos beneficios, bueno, que intervengáis cada uno, pero estos beneficios que hemos visto. ¿Tú has podido constatar estos beneficios en las cubiertas vegetales? Sí, bueno, lo primero que tenemos que saber, o cuando hablamos de las cubiertas vegetales, es para qué se utilizan las cubiertas o por qué lo vamos a utilizar. ¿Vale? Eso es lo más importante. Porque muchas veces la gente dice, bueno, yo la utilizo porque la PAC te van a dar dinero, pero tenemos Mm, que ver exactamente que lo importante sobre todo es el tema de manejo agrícola. Yo llevo muchas explotaciones agrarias de diferentes tipos de leñosos. Y entonces lo importante sobre todo es el tema de ahora mismo, con las lluvias que ha habido hace poco, que ha caído en la zona de Toledo pues más de 150, 200 litros por metro cuadrado en un día, pues eso ha provocado que las zonas que tengan cubiertas vegetales han sido capaces de mantener o disminuir la escorrentía que se ha provocado por estas lluvias. Entonces, esos son los aspectos importantes, no solo eso, sino que te ha permitido entrar a cosechar. Estábamos cosechando, pero empezó a llover muchísimo, no ha tirado algo de almendra, pero luego rápidamente hemos podido entrar a cosechar, pero gracias sobre todo porque tenemos cubiertas vegetales que impide hacer los trabajos. Por lo tanto, el manejo para mí del suelo es importante para tema de trabajar en el campo, pero luego aparte de eso, luego tiene otras ventajas como es el tema de mejorar la estructura del suelo, mm, ¿vale? Aportar el tema de aumento de la cantidad de nitrógeno en el suelo, que para los almenos que son bastante demandantes de nitrógeno es interesante, ¿vale? También pues el tema de aumentar la cantidad de materia orgánica, aumentar la eficiencia y la disponibilidad del agua porque evita de que se produzca la evaporación, el control de malas hierbas que es fundamental, aumentar la biodiversidad para que haya pues
mayor cantidad de insectos beneficiosos para el control de plagas y eso pues, va permitiendo pues, importantes ventajas. También incluso el tema con las cubiertas vegetales, el tema de disminuir la temperatura en el suelo, hemos visto que es muy importante porque incluso somos capaces de reducir hasta 5 grados la temperatura. En este año no, pero el año pasado, que hizo bastante temperatura en el mes de agosto y julio, vimos cómo los termómetros que teníamos de suelo éramos Mm, capaces de disminuir 5 grados las temperaturas. Entonces, mm. lo primero que tenemos que ver es las grandes ventajas que tienen las cubiertas vegetales, aparte de que tienen una subvención, pero es muy importante saber las Sí. ventajas que tiene y por qué lo vamos a hacer, ¿vale? Que eso muchas veces es lo que creo que tenemos que centrarnos y lo que se busca sobre todo en las fincas que Mm. tienen el leñoso. Tenéis, pues, decirme alguna cosilla más o menos, pero esa es la idea fundamental que creo que se busca el agricultor cuando quiere implantar las cubiertas vegetales. ¿Mm? Yo insisto siempre mucho en que es otro cultivo, que no pensemos que vamos a dejar allí las hierbas que nazcan espontáneamente y que vamos a tener todos estos beneficios. Al final es otro cultivo, no requiere tanto cuidado y no vamos a tener un producto que vamos a vender, pero sí que vamos a tener estos beneficios eh, que bueno, que realmente ahí están cuantificados de bibliografía y de datos que tenemos nosotros de proyectos. Yo puedo decir que en los proyectos que tenemos ahora mismo, fincas que estamos estudiando en Toledo de Luis Miguel, pues estamos encantados porque estamos sacando unos datos muy buenos de suelo y muy buenos de secuestro de carbono, de disponibilidad de nutrientes, el tema de mejora sanitaria, las relaciones micorrízicas, perdón, son las que hacen que se relacionen las plantas, las raíces de las plantas y al final todo eso son mejoras que vamos a encontrar en el cultivo. Y me gusta insistir en que todo esto hay que cuidarlo y hay que pensar bueno, que realmente no es simplemente dejando crecer y no echando herbicida y no segando. El, el, lo que primero sí que me gustaría que viéramos, vamos a desgranar un poquito esos pasos que vamos a tener. Lo que tenemos que ver exactamente ya, si tenemos claro que queremos hacer las cubiertas vegetales, que eso es lo más importante, que Mm, sepamos cuáles son las ventajas, porque si no confías en los beneficios que tienen las cubiertas vegetales y lo haces solo exclusivamente porque vas a coger una subvención, yo creo que no vas a tener éxito seguro, ¿sabes? Tienes que tener mm, claro del por qué vamos a hacer las cubiertas vegetales, porque también es una implicación que requiere, pues, una preocupación, un esfuerzo y mantenimiento que, aunque tú mantengas y eres capaz de reducir los costes haciendo una cubierta vegetal, pero tienes que hacerlo en su momento y todo eso. Entonces, ahora para determinar ya que hemos tomado la decisión de que queremos hacer las cubiertas vegetales. Entonces, una vez que tenemos claro que vamos a hacer cubiertas vegetales, necesitamos pues unos datos previos, sobre todo para determinar qué especies vamos a implantar, ¿vale? Y por lo tanto es muy importante, sobre todo el tema de los análisis de suelo, para saber exactamente cuál es la textura, el pH, sobre todo la textura y pH, porque luego la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio se pueden modificar de acuerdo con las aportaciones de nutrientes, de abono, líquido, sólido que se aplique en el suelo. Luego tenemos que saber también cuál es la pluviometría, porque en función de eso pues, podemos utilizar ciclos más largos, ciclos más cortos, para que vayan cubriendo pues, la fase de desarrollo del cultivo. Y luego las mm. temperaturas medias para determinar también cuál es la fase, si es un ciclo más corto, más largo. Y esos son los aspectos importantes que tenemos que tener claro antes de tomar una decisión de qué tipo de cubiertas vamos a implantar, ¿vale? ¿Nos va a interferir el tema de los caballones, Luis Miguel? No, nada, ningún problema. Porque lo que tú quieres realmente, el caballón, es en donde va a poner el árbol. El caballón, ahí se está hablando mucho del tema de la agricultura ecológica y desarrollar el sistema Mm, en todo el sistema, únicamente que el caballón tiene un problema de que al tener diferente altura, una desbrozadora es más compleja, pero ya mm, están desarrollando en industria David sí. diferentes tipos de brozadoras
que pueden hacerlo en diferentes caballones, pero normalmente en cultivos intensivos, sobre todo en almendro en seto, lo que estamos buscando siempre es que la línea de plantación, aunque tenga caballón, eso esté controlado las hierbas mediante herbicida, y en el centro de la calle, pues desarrollar y cultivar el tema de cubiertas vegetales. Bueno, mediante herbicida o mediante siega, Siga. ¿no? Sí, De sí, herbicida o siega mecánica, que como bien has dicho, Luis Miguel, Mm. pues bueno, hay soluciones ya para poder hacer un desherbaje mecánico en caballón sin necesidad de recurrir a exacto. herbicida. Ujú. Ujú. Tenemos que tender a eso, la reducción de las materias activas, bueno, y de los herbicidas es patente, y bueno, y ya si estás en ecológico, pues más todavía, pero que hay soluciones mecánicas para no tenerlo, para no tener hierba en lo que es en la línea de gotero, la línea de planta. Y bueno, y luego, si nos metemos ya a hablar de qué tipo de cubierta, según lo Perdón. que busquemos, perdona, sí. Sí, sí, como ahora determinando en función de lo que estemos buscando en las cubiertas vegetales, qué es lo que tenemos que implantar. Si nosotros queremos pues aportar una mayor cantidad de nitrógeno, pues tenemos que pensar más en leguminosas que en Ujú, gramíneas, pero si nos interesa, por ejemplo, aumentar la materia orgánica, pues se puede hacer y aportar, mejorar la estructura, pues se puede hacer una mezcla de leguminosas con gramíneas, ujú. eh, que normalmente nosotros recomendamos eso, de hacer una mezcla de gramíneas y leguminosas, porque de esa forma pues tiene las dos ventajas. Una, la aportación de nitrógeno que dan las leguminosas, y las gramíneas que te dan mayor consistencia, y mantiene más la cubierta vegetal durante el verano, que luego lo veremos por qué digo esto, porque hay una ventaja, que el tema del mulching se consigue más con gramíneas que con leguminosas. Las leguminosas se degradan rápidamente, en cambio la fibra de la gramínea pues se mantiene más en el tiempo. Luego, si lo que estamos buscando pues es el tema de aumentar los polinizadores, porque, bueno, por ejemplo, tenemos un almendro que requiere un cruzamiento, porque son, por ejemplo, los americanos que necesitan un Mm. cruzamiento, pues tenemos que irnos pues a aquellas mezclas que tengan mayor cantidad de flores. Ahí utilizamos pues las borragináceas, que son importantes, los tréboles, las serradelas, que tienen bastante inflorescencia y atraen bastante los insectos, para que de esa forma sean capaces de proliferar, de polinizar mucho mejor. Luego, si tenemos problemas de hongos, de tema de fitóctora, algún problema determinado de nemátodos, pues luego hay otros sistemas. Se utilizan sobre todo la utilización de mostaza blanca con nabos forrajeros, que esto sí que lo que pasa es que estos, para que tengan su función, los sembramos y en verde tenemos que incorporarlo al medio para que haga su efecto fungicida. Entonces, ya no es una cubierta permanente, sino que esa función lo conseguimos, pero tenemos que sembrarla todos los años. Y este es un sistema de las cubiertas que tienen diferentes. Si queremos unas cubiertas permanentes, es decir, que con la que sembremos una vez todos los años vuelvan a nacer, es decir, que no haga falta sembrarlo más veces, o si vamos buscando este tipo de ventajas, de beneficios, pues como es el tema de reducción de nemátodos y fumigantes, sí que tenemos que sembrarlo todos los años para conseguir ese efecto, ¿vale? Entonces sí que Ujú. tenemos claro qué es lo que necesita, qué es lo que estamos buscando para el tema de las cubiertas vegetales, ¿vale? Y el tema de la pluviometría que veo ahí, que seguro que hay muchos interesados, baja pluviometría, los ciclos cortos, ciclos largos, eso también es muy determinante, ¿no? Sí, sí, lo que lo que sí que te digo, que no existe una mezcla para toda la zona de España. Igual. Eso es un mayor error, es el gran error que tiene. Tú utilizas una fórmula para todo igual. Error, porque varía mucho el desarrollo de las variedades de determinadas leguminosas y de determinadas gramíneas en función del pH y de la textura y de la pluviometría. Entonces, si tú utilizas el mismo en un suelo ácido, en un suelo alcalino, el desarrollo va a ser va a ser deficiente y no se va a conseguir el objetivo. Entonces, un Ujú. aspecto muy importante es
dejar asesorar para la implantación de la cubierta las variedades que vas a implantar para conseguir el objetivo fundamental. Eso es muy importante. ¿Vale? Sí, ahí yo creo que cobra especial importancia lo que comentaba Luis Miguel, perdona el inciso, de tener ¿No? muy claro los beneficios que uno persigue con la cubierta y no ceñirse únicamente, como comentaba, a la subvención, sino poner en valor los beneficios agronómicos que tiene la cubierta y dejarse asesorar y poner en valor el análisis previo que hay que realizar antes de la implantación. Mira, Porque fórmulas mágicas o automáticas no existen, como bien dice. No, yo no, vamos, nosotros sí que llevamos desarrollando bastantes de años las cubiertas vegetales, pero yo no conocía gente que sean capaces de implantarlo, es decir, nosotros lo plantamos y año tras año se mantienen las cubiertas vegetales. No, yo que conozco no han sido gente capaces de hacerlo porque luego veremos por qué no son capaces, pero porque es fácil, pero tienes que tener sus conceptos y tienes que tener claro cómo se consigue eso. El cómo el cómo y el cuándo. Aquí al final, bueno, hemos visto que tenemos que saber nuestros puntos de partida, que no son los mismos para todos, está claro, y saber nuestros objetivos, cruzarlos con nuestros puntos de partida y tomar la elección de qué especie es implantar. Eh, Esto sería un poco lo que veríamos. A partir de aquí vendría la siembra de la cubierta. Aquí hay varios factores que quiero que comentéis y sobre todo, bueno, empezamos por las fechas de siembra, que es lo fundamental, ¿no? Ahora, tiene que ser ahora. Bueno, lo que sí que tenemos claro es que tenemos que saber los ciclos y las diferentes especies que florecen en otoño, las que florecen en verano y las que florecen en primavera. Que eso es fundamental, que lo tenemos que determinar, porque, por ejemplo, los lolium, vallico, los tréboles, florecen, vamos, nacen ahora, germinan ahora, que eso es los aspectos importantes, que tenemos que saber cuándo brotan cada especie, porque luego en primavera brotarán otro tipo de especies y luego en Mm, verano otro tipo de especies, ¿vale? Entonces, primero tenemos que saber cómo funciona el ciclo de la semilla, de la brotación de las hierbas. Entonces, ¿cuándo brota realmente los vallicos? Pues cuando hay diferencia de temperatura del día y la noche, y la noche se va ampliando y hay mayor temperatura diferente entre la día y la noche, entonces ya hay humedad, empieza a brotar el vallico. ¿Cuándo se hace eso? Pues siempre con las primeras lluvias de septiembre se consigue ese objetivo de que empieza a brotar ya en muchos sitios que ya hay brotación de vallicos, ¿vale? Por ejemplo, si hubiese llovido en agosto, que ha llovido mucho en agosto, fíjate como las semillas son listas y no brotan. Ahí no brotan, porque como todavía no hay tanta diferencia, el día y la noche no han mm, brotado. En cambio, ahora en septiembre ha llovido y como sí que hay esa diferencia del día y la noche, han empezado a germinar las semillas de los vallicos y la leguminosa, ¿vale? ujú. Fecha de siembra, muy importante, tiene que ser pues de mediados de septiembre al mes de octubre entero. Lógicamente, en Según el... la zona, ¿no? Según cuando se producen las lluvias en la zona. Ahora Sí, estamos en una ola de calor en este momento. sí, claro, claro, pero si tú eres capaz de sembrarlo en seco, ¿vale? Porque si tú eres capaz de hacer la siembra en seco, el objetivo fundamental es que tenemos que mover una parte aérea, superficial y dejarle harina, que tiene que estar muy descompuesto. No puede haber terrones, esos terrones no hacen porque como las semillas que vamos a implantar son semillas muy pequeñas, muy pequeñas. Y no sé si conocéis el trébol y los lorium, son muy pequeños. Y siempre hay una norma que la siembra se debe tapar con la semilla al doble del tamaño que tiene. Entonces, si la semilla del trébol es muy pequeñito y la del vallico es muy pequeñito y tiene 1 milímetro, pues con 2 milímetros que tenga de tierra por encima, se tapa y se siembra. Entonces, ventaja es hacerlo pronto en septiembre, mediados de septiembre, octubre, noviembre, Mm, hacer siembra en seco para que empiece a brotar cuando llueva
y de esa forma pues tenemos asegurada la implantación. No sé si Miguel nos diría algo acerca de esa siembra, de los anchos o de la maquinaria que aconsejáis vosotros utilizar. Sí, bueno, un poco al hilo de lo que comenta Luis Miguel, de las condiciones que tiene que tener el terreno. Nosotros tenemos un equipo que está pues especialmente diseñado para la gestión de cubiertas, que es un equipo en el que con una única máquina conseguimos hacer la preparación previa al terreno, sembrar y dejar el terreno compactado, enterrando la semilla, pues lo necesario, como comentaba, para que favorecer la nacencia de estas semillas y su germinación. Se trata de, pues, la podéis ver ahí en la guía, la imagen es una grada rotativa que lleva acoplada una sembradora neumática, ¿vale? Y gracias a esa grada, pues se hace esa preparación del terreno, removiéndolo con rotores de azadas que lo dejan suelto el terreno y favorecen que la semilla caiga correctamente y quede luego enterrada gracias al pase del rodillo trasero que la entierra ligeramente por los dientes por los dientes que lleva el propio rodillo. Y luego, pues, no sé si lo has comentado o lo va a comentar Luis Miguel, pues los deflectores que lleva el sistema neumático, pues permiten que esa siembra pues sea a voleo para intentar garantizar siempre que la cubierta sea lo más homogénea posible, ¿no? Y no sean chorros o no sea un chorrillo que te deje un hilo de semillas y te deje franjas de semillas a lo largo de la calle, sino que te cubra de la manera más homogénea posible todo el ancho que se quiere sembrar, ¿no? Sí, ¿Tenemos un ancho ideal? mm, nosotros sí que tenemos hemos hecho pruebas de diferentes tipos de sembradoras. Por ejemplo, la de disco, que se ha utilizado mucho como siembra directa, semi-plantación del tema de cubiertas en viñedo y en olivar. Al no querer tocar el suelo y se pasaba una especie de disco para Mm, que cortar la semilla. Al ser la semilla tan pequeña y tener que meter una profundidad tan... nunca ha tenido éxito ese sistema, porque tenía que ser muy, muy, muy bueno el tío el que lo está sembrando para que se consiga. Y el tema de botas hace lo mismo. Bueno, la bota normalmente cuando se utiliza para una sembradora de bota, lo que tiene que ir superficial, pero sigue haciendo, va dejando líneas. Entonces, lo que sí que vemos que es mucho más interesante el tema de de la siembra a voleo. ¿Por qué? Porque va a ocupar va a ocupar toda la superficie del terreno y entonces como el control de hierbas se va a conseguir por el tema de competitividad de desarrollo vegetativo. Si no tenemos espacio en el que no se ha desarrollado lo que hemos querido que naciera, de esa forma vamos a ser capaces de controlar las malas hierbas. Por eso el éxito, la idea fundamental que ha desarrollado pues, Industria David, ahí sí que la ha acertado plenamente, es la sembradora a voleo para que tenga una distribución homogénea por toda la superficie. Y lo que es muy importante es el tema del rulo dentado trasero para que compacte la semilla con el suelo y de esa forma, pues cuando vengan las primeras lluvias, pues nazca de forma rápida. ¿Mm? Y lo que te he dicho, Luis Miguel, o Miguel, ¿existe un ancho ideal o recomendáis un ancho? Porque yo sé que según la pluviometría muchos productores están jugando con los anchos de las cubiertas. A mí eso me preocupa porque el gran beneficio de la cubierta los tenemos cuando se comunican las raíces bajo tierra de la cubierta con las del cultivo principal. Entonces, No, mm, yo creo, aquí tienen todos los beneficios. aquí cuando es en seto, normalmente la utilización de 2 metros de ancho es suficiente para que en el olivar o en el olivar o en el almendro sean capaces de cruzarse. Yo creo que 2 metros es suficiente en función de la calle, ¿vale? Para desarrollarlo. Eh, Ujú. Cuando ya son más grandes los árboles, cuando son en una plantación intensivo, o en convencional, ya hay, según la PAC, lo que requiere es hacer el 40% Mm. de superficie de lo que no queda del vuelo. Es decir, el ancho del árbol, lo que no cubre el olivo, el 40% lo que tiene que sembrarse de cubierta.
Cuando se ponen esos cultivos, el tema de cubierta sobre todo es para el tema de escorrentía, para evitar que se corra mucho y entonces con que se tenga una superficie de 2, 4 metros, 3 metros, ahí el ancho en lo que termine, pues va a favorecer que esas correntías no se produzcan porque va a romper el sentido de cómo vaya, si llueve, pues por donde vaya escurriendo el agua, cuando se encuentre con la cubierta, pues va a parar esa velocidad y va a disminuir pues esa escorrentía que se está generando progresivamente. Perfecto, pues entonces la siembra importante, la fecha, las condiciones previas, la sembradora que elegimos y esa postsiembra que también, bueno, pues haya una pequeña compactación para que se cubra esa semilla Una cosa y importante, la que sí que tenemos que asegurarnos es que se siembre en septiembre, octubre. Cuando utilizamos leguminosas, sí que es muy importante que sea en esa fecha. mm, ¿Por qué? Porque tiene que nacer el trébol o las leguminosas, pues sobre todo los tréboles, cuando están en dicotiledóneas y viene un frío, es decir, viene una helada, si no tiene hojas verdaderas, va a morir la cubierta, ¿vale? Se muere. ujú, Entonces, por eso, si son leguminosas, es muy importante que la siembra se realice en el mes de octubre, septiembre, octubre, para que tengamos más asegurado pues, la implantación de la cubierta. Si vamos a utilizar más gramíneas, no tiene tanta incidencia, lo podemos desarrollar en noviembre, se puede hacer la siembra en noviembre sin ningún problema. mm. Para No que, meterse mucho, pero sí que se sí, pero puede. se puede hacer en noviembre. Mayor margen, sí. Tenemos más Eh, margen. Perfecto. Y luego ya tendríamos las labores de mantenimiento, la siega o de brozado, que también es importante el cuándo, ¿no? y el cómo hacerla. Sí, Que- aquí lo que es importante es que cuando nosotros al sembrar especies de crecimiento de invierno, ¿vale? Va a tener mayor capacidad de crecer que las malas hierbas. Lógicamente, las malas hierbas van a nacer también con lo que hemos sembrado. Llega un momento que es justamente después de los fríos, a final de febrero o mediados de febrero, cuando ya empieza a hacer más temperatura, ahí y ya salen, pues ya empiezan a salir, pues jaramagos, que son los más corrientes, la casela bursa pastori, que es las primeras que echan las primeras flores. Si hay una serie de competencias, una competencia importante, es recomendado hacer un pase de brozado a una altura, a una, a un poco de altura, ¿vale? No a ras. ¿Para qué? Para favorecer, controlar esa mala hierba y además, al segarlo, favorece el ahijamiento de las gramíneas y el aumento de proliferación de flores de las leguminosas, ¿vale? Al cortarse, pues ramifican más y de esa forma, pues cubren más superficie. Eso mm, es un aspecto que puede ser interesante, que no siempre se hace, pero puede ser interesante si tenemos malas hierbas que se están, pues, comiéndose a lo que hemos sembrado. a lo que hemos sembrado. Y así también generamos pues un banco de semillas, ¿no? No, claro, lo que ahora veremos lo siguiente, porque esta siega se hace sobre todo para el control de malas hierbas, de ¿vale? malas hierbas. Y Ujú, para aumentar el alejamiento de lo que hemos sembrado. Al cortarle, tú sabes que las gramíneas, al cortarlas en esta fecha, pues favorece el ahijamiento. Antes de que empiece a espigar, cuando ya sale el vástago, pues ya no genera tanto ahijamiento. Entonces tienes que hacerlo en una época temprana para que ujú. favorezca hacerlo, Cuando ¿vale? nos aparecen las primeras flores y a no más de unos 10 centímetros, ¿no? Sí, vamos, las primeras flores ya vamos un poco justito. Tiene que ser Ujú, mucho antes, ¿vale? sí. Para conseguirlo. Y esto teníamos aquí, hemos visto que con una maquinaria adecuada, ¿no, Miguel? Que sea una maquinaria que nos permita ese corte y el poder depositarlo. ¿Qué tipo de máquina vemos aquí? Una Sí, interceptor.
Ahí tenemos un chasis bio, que es un chasis que dispone de 3 girosegadoras centrales con las que trabajaríamos toda la parte de la cubierta, la parte central, pero además cuenta con intercepas con los que, si se quisiese, se puede remover el suelo bajo el goteo o en el hilo de la plantación, ¿vale? Para cubiertas que se quieran dejar muy marcadas solo en el centro de la calle, o se podrían también acoplar en esos intercepas girosegadoras para segar todo, digamos, a la misma altura. Ujú. También es interesante ahí es el tema de segarla y el resto de lo cortado, incorporarlo en la línea de plantación. Eso lo Ah, estoy hablando con Javier, ¿sabes? Que eso sería interesante también, que estabais vosotros desarrollándolo también. Es decir, a la vez que segáis, el resto de lo que se ha cortado, aportarlo a la línea de... Para generar ese mulching que Claro. evite que crezcan luego más hierbas adventicias en el hilo de la plantación. Sí, ahí estamos Así hacemos trabajando. un tipo de mulching, hace más mulching y así va mejor. Ujú. Estamos optimizando la solución de generar ese mulching en el hilo de la plantación que se puede hacer con esta máquina. A día de hoy se puede hacer, pero queremos optimizarlo para que quede todavía más homogéneo y sea más eficiente la solución. Ujú. ujú. Bueno, está claro que estamos creando un mulching que va a impedir la entrada de luz y que va a favorecer también ese control de malas hierbas en la línea de gotero. Me están comentando que podéis hacer preguntas o bien por el chat o por el apartado de preguntas y respuestas, que me las van pasando a mí y las vamos haciendo. Bien, esta sería la labor de siega y luego también tenemos una labor de tumbado de cubierta, que también Sí, es pero interesante. falta todavía una cosa. Échalo para atrás, porque a ver. Ah, perdona. Mm. Vale. La siguiente, lo importante para asegurarse realmente Ah, que la vale, cubierta se perdona, sí. perdure, para que perdure en el tiempo, ¿vale? Para que es que tenemos que generar un banco de semillas. Ujú. Si no generamos un banco de semillas de lo que hemos sembrado, al año siguiente no vamos a tener nada y vamos a tener que volver a sembrarlo. Y esta es la causa fundamental del fracaso que tienen la implantación de las cubiertas vegetales. El no generar ese banco de semillas que perdure las semillas que hemos utilizado, ¿vale? Ujú. Entonces, porque normalmente lo que se hace la gente, pues cuando llega a una altura determinada, va y hace la siga y siega todo, y aunque tenga la floración y todo, lo siga y ya está. Entonces, al segarlo, no se produce ese banco de semillas que es fundamental para conseguirlo. Por eso adelantamos. Es interesante hacer el adelanto de la siega, de la desbrozadora, a final de febrero, antes de que eche las primeras semillas, para que luego, si no queremos que tengan un desarrollo demasiado vegetativo y esté más corto, cuando le pega el sigo, el desarrollo, el crecimiento es menor, ¿vale? Por eso, pero lo que sí que es importante para asegurarte la perpetuidad de la cubierta es generar un banco de semillas. Mm. Y este banco de semillas ya no es solo por el tema de no volver a sembrar, es que tú estás generando un pool de raíces y una vegetación que te va a ahogar las malas hierbas que tú tengas. Entonces, al final con esto lo favorecen, no ya pensando que también en el ahorro de no volver a sembrar, pero el generar ahí masa vegetativa de raíces y de plantas nos va a permitir las siguientes labores con una mayor densidad. Miguel, ¿quieres decir algo? No, totalmente de acuerdo. O sea, al final se trata de optimizar la gestión y con una buena gestión, pues eso, conseguir ese propio banco de semillas que te permita tanto un mejor control de las hierbas adventicias como también te permita pues el ahorro de costes de dar un pase nuevo de siembra al año siguiente. Ujú. Es que Y ahora, el éxito realmente es generar el banco de semillas, porque luego cuando ya está en fase, como viene aquí, ya está en la fase de espigado, ¿vale? Echa la flor, por ejemplo, esta es una cebadilla, ¿vale? Un ordium, ¿de acuerdo? Ese ordium, ¿vale? Si nosotros, como está todavía, no está maduro,
en vez de tumbarlo, como estamos haciendo, o lo que estamos recomendando es tumbarlo, es decir, pasar un rulo dentro de lo que hacemos es doblar esa vaina del cereal. La vaina de cereal se tumba en el suelo, ¿vale? Que como se ve en la parte de la derecha, Ujú. al tumbarse en el suelo, termina esa fase de maduración, ¿vale? Para que sea capaz de generar semilla para el año siguiente. Si en la fase esa le pegamos en la siga, segamos, La perdemos. eliminamos, nos cargamos todo lo que estamos hablando de la cubierta vegetal, no la hemos cargado porque para conseguir tener un banco de semillas tenemos que hacer que esas plantas, que esas semillas que tienen las flores de las gramíneas o del trébol o leguminosa, tienen que madurar, tienen que llegar a su fase final para que luego caigan al suelo y que luego al año siguiente, en septiembre, octubre, vuelvan a nacer, ¿vale? Ujú. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tumba. Al tumbarse tiene dos ventajas, dos cosas importantes. Primero, aceleras la fase de maduración de la cubierta. Y una segunda fase, lo que hacemos es que al tumbarlo, esa cubierta, tapamos el suelo y al taparlo el suelo generamos un mulching. Y cuando generamos ese mulching, eh, las malas Impedimos hierbas, que claro, las malas hierbas que empiezan a brotar en primavera y en verano. ¿Y cuándo brotan? Cuando hay, con lo que hemos dicho anteriormente, tiene que haber diferencia de temperatura del día y la noche para que de esa forma tiene unos indicadores, la propia semilla, de que favorezca la brotación, ¿vale? La Ujú. germinación. Entonces, si hay ese mulching, no va a brotar, no va a brotar esa Lo mala está hierba, impidiendo. Ujú. va impidiendo de que nazca. Y al conseguir que en una superficie importante no salga malas hierbas, es el objetivo, porque no tenemos que labrar o pasarle brozadora, que Ujú. normalmente cuando se hace ese sistema de brozar, pues tienes que pasar 3, 4 veces, porque la hierba, en función de la fecha de lluvia, pues vuelve a salir la hierba. Y entonces, si lo hacemos y lo que hacemos es tumbar esa cubierta, pues conseguimos que con ese efecto no tengamos que ir debrozando continuamente. ¿Mm? Ujú. O sea que hemos Entiendo. visto que tenemos ese primer corte y ahora ese tumbado de la gramínea para impedir las malas hierbas y favorecer la germinación. ¿Ibas a decir algo, Miguel? No, que entiendo que al dejar ese mulching también estamos favoreciendo pues en la retención de agua si hay lluvia y estamos evitando también el deterioro del terreno por las Mm. posibles correntías. Correntía, Sí. favorecemos las labores, se puede trabajar. Pero Ujú. fíjate cómo es la cosa, que las subvenciones, para que vean cómo no lo tienen controlado tampoco lo de la administración, dicen que tiene que tener cubierta desde septiembre, octubre hasta marzo, ¿vale? Y Sí, en marzo se puede debrozar. Fíjate el conocimiento que tienen para Y la claro, implementación de las cubiertas vegetales. Ni ellos mismos que han desarrollado conocen o saben cómo tienen que hacerlo, porque realmente lo que tienen que es intentar decirle que vamos a intentar generar ese banco de semillas, mm. y cuando esté maduro sí que podamos debrozar o tumbar o hacer más cosas, pero tiene que llegar al final, ¿vale? Claro, y tú fíjate que no te dicen nada de cuando quites la cubierta que haces en ese suelo. Si tú labras ese suelo, estás perdiendo todo el carbono que has fijado con esas cubiertas, estás cargándote todo lo que es la biodiversidad, todas las micorrizas. Es decir, que realmente son situaciones o son normas que han puesto para cobrar la subvención, pero están cortando muchos beneficios ambientales que haciendo un buen manejo no te van a suponer un perjuicio para tu cultivo principal y sí que vas a tener todos los beneficios, que es un poco lo que hemos querido hacer con esta guía, el dar No, pero esa... es que, claro, pero es que no van a ser capaces de que se implante la cubierta. Por eso ha habido siempre ese fracaso. El Sí, fracaso totalmente de acuerdo. El fracaso, mira, llevan haciendo cubiertas vegetales, permitiendo, asesorando para hacer cubiertas vegetales hace 30 años, ¿vale? Me acuerdo yo cuando era pequeñajo, mi padre ya me comentaba que se desarrolló un sistema para hacer cubiertas vegetales.
pero como no se consiga hacer el control o de las malas hierbas de esta forma o generar el banco de semillas, no vas a ser capaz nunca de que esa cubierta se perdure, porque si nosotros sembramos y antes de que llegue la maduración de la semilla, lo segamos, hemos roto el ciclo y tenemos que volver a sembrar. Ese, Sí, ¿no? vuelvo a insistir que ese es el secreto del éxito de la implantación de la cubierta vegetal. Para eso estamos los profesionales del sector y las entidades públicas como las universidades para intentar de canalizar esos esfuerzos de la administración que por desgracia pues muchas veces no están perfectamente alineados No nos con han preguntado, Miguel. Ya, sí, por desgracia suele pasar que no se tiene en cuenta a los profesionales, pero bueno, yo creo que con esta labor divulgativa pues vamos a tratar de poner el foco donde debería de estar, que son en esos beneficios agronómicos y en no hacer las cosas por una contraprestación que por supuesto está muy bien fomentar esto, pero como dice Luis Miguel, si no se fomenta desde el conocimiento y desde las buenas prácticas, pues muchas veces es contraproducente y acaba siendo un fracaso y no, ya no es grave el fracaso puntual, sino la frustración que genera en el Claro. agricultor. Fíjate, dicen que para cobrar hay una subvención adicional de un 25% adicional si eres capaz de coger la cubierta durante diferentes años. Es decir, si tú lo implantas un año y al año siguiente mantienes las cubiertas vegetales, te dan un 25% más de subvención. Y progresivamente el tercer, cuarto, así de esa forma. Pero si realmente ese dinero se dirigiera a que hubiera una asistencia técnica, un porcentaje o algo, porque Realmente. tienen que asegurar el conocimiento, porque al final lo que hacen, tú lo siembras, lo sigan y al año siguiente dices, joder, todas Volvemos las a empezar. vegetales. Empezamos de nuevo, empezamos de Exacto. nuevo. No, pero luego tienen que levantarlo. Al levantarlo ya empieza del año cero. Sí, 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 hemos perdido carbono, biodiversidad, microorganismos. Pero Te ya lo... no Sí. cubras ese año, porque como lo han levantado y ellos sí que detectan cuando lo levantan por la teledetección, Ujú. entonces ellos, tú ves que lo han levantado, pon, empiezan de año uno. Año Entonces, uno, y te pagan como increíble. el año uno. Entonces es la cosa. Pues, bueno, Sí. hay que hacerlo bien, que si no, no. Sí, seguimos con nuestras labores y una vez que ya la hemos tumbado y la cubierta está seca, pues nos planteábamos dos posibilidades, o la segábamos y la manteníamos seca. ¿Qué vemos en cada una de ellas? Ujú. Lo de brozarlo, al de brozarlo cuando ya ha madurado, al dejar en el mes de agosto o mediados de julio o en mes de julio y agosto sin hierba, porque lo que ha hecho de brozarlo es eliminar un porcentaje alto de esa cubierta. Ujú, Pues hay huecos en el que va a favorecer que la germine, porque lo que sí que has hecho es que en el centro de la calle mantienen más la humedad. Al mantener más la humedad y le quitan la competencia, empiezan a salir pues malas hierbas de verano. En cambio, si las tumbamos, al tumbarlas, pues sí que haces el mulching y lo que tienes que hacer es que luego con las primeras lluvias tienes que debrozarlo a contrapelo, es decir, al revés que has metido el rulo, se pasaría en la debrozadora para triturar ahí sí toda la cubierta vegetal. ujú. Y volveríamos a empezar el Y ciclo. empezaríamos el ciclo, sí, empezaríamos el ciclo. Ujú. Pero ya con un banco de semillas. ¿Tenemos maquinaria específica para esto, Miguel? Sí, para el tumbado de la cubierta existe pues máquina que veis ahí en la imagen, que es un rodillo que como decía Luis Miguel, pues lo que permite es el tumbado de esa cubierta plegando los tallos, ¿vale? Para que esta cubierta, estos tallos, estos brotes sigan estando vivos, pero queden plegados y formen ese mulching sobre el suelo que lo proteja, que evite la proliferación de hierbas adventicias y que garantice ese banco de semillas, ¿no? Ujú, Además, este rodillo es una labor que se realiza de una manera bastante rápida porque permite trabajar muy rápido, no deja de ser un apero completamente mecánico, pero que consigue muy buenos resultados plegando la cubierta sin
sin matarla, vamos, sin destruirla. Y para el segado, la misma máquina que hemos visto antes, ¿no? Para Sí, el para ese segado. lado podemos utilizar perfectamente el mismo equipo que habíamos visto antes. Ujú. Perfecto. Y ya, por último, empezaríamos otro nuevo ciclo, esa nascencia, ¿no? Sí, ahí Eh, sí que es importante, luego una vez que hemos llegado al final del ciclo, en el mes de septiembre sí que es importante que desaparezca toda esa cubierta vegetal que hemos hecho, porque, como hemos dicho, volvemos a decir, a incidir lo que decíamos, si no hay una diferencia de temperatura del día y la noche, es decir, si se mantiene el mulching, pues la brotación va a ser perjudicada. Entonces, mm, en ese momento lo que interesa es debrozar totalmente en la calle, incluso triturarlo lo máximo posible para que con las primeras lluvias, pues que vuelva otra vez el ciclo de nuevo del tema de las cubiertas. ¿Mm? que percole el agua, ¿no? De la lluvia, que percole bien y que nos permita en esa semilla que tenemos ahí, hemos ahijado, que vuelva a germinar y Sí. favorecer esa temperatura día-noche. Bueno, terminamos esta guía diciendo que si se siguen estas pautas se asegura el éxito total de la implantación y esos beneficios que hemos comentado. Bueno, tenemos una serie de preguntas, dejo de compartir ya, bueno, ya con esto terminaba la guía y os remitíamos a los profesionales que hacen esta labor. Y, y vamos a ver un poco las preguntas que tenemos. Preguntaban sobre todo sobre el uso del herbicida, Luis Miguel, si vamos que cómo va, si hay una solución para el control de las plantas como Vallico o Coniza. El vallico es que, bueno, a mí el vallico me gusta. ¿Sabes? La coniza sí que es mala, esa sí que tenemos que ser capaces de eliminarla, pero el vallico es lo que sembramos, es casi todo vallico, entonces, o las gramíneas, conjuntamente con las leguminosas. Entonces, lo que sí que tienes que, mira, tenemos que pensar que la coniza es una planta que no le gusta nada la competencia. Ujú, Aparece porque al utilizar siempre glifosato y al ser resistente por el tema de los pelos que tienen en las hojas, la absorción de glifosato, pues al no absorberlo, elimina la competencia y se desarrolla exclusivamente en la coniza. Si tú tienes eh, pues competencia, esa proliferación de coniza se va a reducir muchísimo, pero muchísimo. Entonces ujú, tienes que ir jugando con desbrozando y en un momento determinado, pues si hay una zona que está muy afectada, pues de zona excepcional, sobre todo el primer año, para asegurar la implantación en una zona determinada, en el mayor de los casos, porque según la administración no se puede utilizar herbicidas en las cubiertas vegetales, eh, ¿vale? Pero teníamos que hacerlo, pues, un control, sobre todo para asegurarnos la implantación de la cubierta. Ya cuando esté el primer año, como va a haber tanta cantidad de semillas que hemos sido capaces de desarrollar con la cubierta, con el banco de semillas, cada vez va a ser más difícil que la coniza se vaya desarrollando. Casi siempre sale, si tú lo ves, siempre sale en donde no tiene competencia, donde no hay hierba, sale la coniza. ujú. ¿No? También estamos viendo que se está desarrollando y ya es capaz de competir, pero le es más complicado el tema de la coniza porque es la principal mala hierba que tenemos. Ujú. Ujú. Hay una pregunta sobre, bueno, que si hay, sabemos de cubierta en otros cultivos. Realmente el cultivo casi que es... Vamos a ver, el cultivo no influye nada, vamos, es lo que estamos buscando siempre es el control del suelo, el tema de la cubierta. beneficios que da. Que esté implantado un árbol, un olivo, un almendro, un pistacho, una viña, eso no influye demasiado. Lo que sí que se tiene que ir buscando, pues variedades y especies que tengan ciclos cortos para que no entren en competencia cuando falta el agua. Ujú, Y al tumbarse, pues genera un mulching que esa mantiene la humedad y en vez de ser una cosa perjudicial, tener una cubierta vegetal, es una cosa beneficiosa porque beneficiosa. aumentamos esa disponibilidad de agua
y no se produce la evaporación que se genera cuando el suelo está sin hierba, ¿vale? Ujú. Nuno desde Portugal dice que es olivarero ecológico y que ha empezado a hacer la gestión con desbrozadora de martillo con un disco con hilo para cortar en la línea, para no dañar la tubería de goteo. Pero piensa que es un error, ya que los tutores son demasiado flacos y tumban los árboles. Dice ¿qué opináis de utilizar una desbrozadora de martillos? Miguel, imagino que para ti. No sé. Sí, estaba viendo de cambiar el disco por un intercepas combinado con una desbrozadora de martillos. A ver, la desbrozadora de martillos para desbrozar en la calle es una solución válida. Nosotros solemos recomendar el corte con hilo en toda la calle. Entonces, por eso recomendamos la máquina anterior, el chasis bio, pero una desbrozadora de martillos entiendo que también es una solución válida para segar la cubierta y para en septiembre pues triturarla completamente. Combinarla con un intercepa se puede hacer perfectamente. Nosotros hemos instalado intercepa en desbrozadoras y no suele haber ningún problema, vamos, a todo lo contrario, funciona perfectamente, tanto con cuchilla como si se quisiese controlar si se quisiese colocar sobre el intercepa un disco igual que el que está utilizando con hilo, se podría, pero garantizaríamos que al utilizar el intercepa ese disco no dañe ni no tumbe los árboles, por finos que sean, porque podemos combinar ese intercepas con un kit ultrasensible que está especialmente diseñado para plantas jóvenes o para tutores y garantizaríamos que ese disco se apartase siempre que llegase al tutor y podríamos hacer la siega tanto con una cuchilla como con un disco. Si, lo digo por si no se quisiese tocar el suelo bajo ningún concepto, que se puede combinar ese disco que se está utilizando ahora mismo con un intercepas perfectamente. Perfecto. Francisco nos dice que estamos hablando de cubiertas sembradas, si realmente compensa el coste de la siembra con respecto a tener cubierta espontánea. Hombre, ¿Sobre qué costes hablamos, Luis Miguel? varía de las especies que utilizas y todo eso, pero una implantación puede variar en torno a unos 100 euros por hectárea, entre 60, 50, 100. Esa es la semilla. Luego el trabajo de sembrar pero vamos, la semilla, lo que tienes que buscar es que al sembrarla, eliges tú lo que quieres. Es decir, de ciclo más corto, que no entre competencia en función del pH y es mucho más fácil de ejecutarlo porque y luego tienes que generar que lo que has sembrado, generar el banco de semillas para que de esa forma pues lo que has sembrado se vaya multiplicando. Claro, nos dice que cada cuánto hay que resembrar, pues si sigues este manejo a lo mejor no tienes que resembrar. Nosotros llevamos fincas que tienen 7 años de cubiertas. Y lógicamente en algunas zonas que sí que se pierden, pues, pero se tiene que hacer de forma a lo mejor de un 5%, un 7%, Puntual. en una zona determinada de que, pues, por las circunstancias del suelo varían, lo que sea, y se ha perdido esa cubierta, pero se vuelve a hacer la siembra, pero no tienes que cambiarlo y volver a sembrarlo. Si tú haces bien y eres capaz de generar ese banco de semillas continuamente, eres capaz de mantenerlo perfectamente. Dicen que qué opinas de la mezcla de avena y beza en las calles para utilizar la autosiembra. Lo que pasa que ahí sí que te vas a tener un desarrollo vegetativo excesivamente elevado. La mezcla de las dos, sí. Es demasiado, es interesante, pero es demasiado elevado, la caña demasiado gruesa, la avena, la beza aporta su leguminosa. Luego lo que tienes que hacer es tumbarla. eh, También puede ser factible, únicamente que es demasiado, tiene demasiado vigor y demasiado desarrollo vegetativo porque lo que no se puede hacer es, si quieres sembrarlo todos los años, sí, es decir, cuando llega un momento lo siegas y vas consiguiendo, y luego al año siguiente vuelves a sembrar tu beza y tu avena, pero no estás consiguiendo lo que estamos hablando, pero que se Una puede. cubierta mantenida y un Ir beneficio de mantenerla.
lo puede hacer si tú mantienes que la avena luego se vuelve a caer, la beza termina su ciclo. Eso sí, lo que tiene que hacer es que utilicen especies de ciclo corto, muy cortos, Mm, para sí, que claro, no se te vaya a mes de julio. Como se te vaya a mes de julio, ahí sí que entra en competencia con con tu cultivo. el cultivo. Está claro. Eso Un, es importante. Mm, un apunte sobre el coste de la siembra. Evidentemente, si conseguimos no tener que sembrar de año en año, pues que es de lo que se trata al final, pues los costes de siembra son mínimos a lo largo de la vida del cultivo, pero es que además, si elegimos bien el equipo, también podemos optimizar esos costes de siembra, porque la sembradora que hablábamos antes, pues es una sembradora que permite la dosificación variable y permite el ajuste de dosificación sincronizado con la velocidad de avance del tractor, lo cual nos va a permitir no solo mejorar la homogeneidad de la cubierta, sino también optimizar esos costes y aprovechar al máximo esas semillas que estamos aplicando. Sí, mm, se puede reducir al 50% porque con esa sembradora va a echarlo en los 2 metros. mm, Normalmente se gasta unos 50 a 100 euros por hectárea, teniendo en cuenta toda la superficie. Como vamos a hacer solo un porcentaje determinado, pues se reduce ese coste. Y aquí el objetivo es conseguir los beneficios que mm. tiene eso, y tampoco es un coste excesivo porque si lo haces bien, con la subvención, los primeros 2 años ya tienes cubierto totalmente el coste. Ujú. Y nos dicen que si para desbrozar la cubierta antes de la nueva nascencia se utiliza grada de disco. No, 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 no. Lo mejor es pasar una desbrozadora de martillo, ¿vale? Mm, Esa más que de hilo, porque esa sí que destruye mucho mejor los restos de vegetativos que la de hilo, por ejemplo. ujú, ¿No? ¿No, Miguel? Sí, vale, si lo que se quiere es triturar completamente la cubierta antes de la nueva nascencia, sí es mejor, es más recomendable una desbrozadora de martillo. La de hilo es más apropiada para la parte de la siega. Aunque es cierto que si se regula bien y se ajusta bien, con el hilo estamos consiguiendo picar bastante bien algunas cubiertas. Ujú. ¿Vale? Porque hacemos un corte en dos partes, ¿vale? Inclinando la segadora y conseguimos picar bien los restos. Pero estoy de acuerdo que una picadora de martillo, una desbrozadora de martillo es perfectamente válida y que creo que igualmente una grada de disco no es lo más recomendable, puesto que vas a enterrar y probablemente a destruir parte de las semillas que han quedado de ese banco que luego no van a nacer. Ujú. ujú. Vale, nos dicen también que si no gastan muchos nutrientes, no consumen muchos nutrientes, dejar la semilla de esas cubiertas vegetales. Al revés. Al revés. Yo pienso, se regeneran ahí un... Al revés, tú lo que estás produciendo una cantidad de materia orgánica que progresivamente, si tú vas, vamos, que todos los estudios que estamos haciendo, Lola, Sí, se está viendo van a eso. Tenemos más microorganismos y más materia orgánica. materia orgánica, esa descomposición y toda esa aportación que progresivamente se va descomponiendo, va Mm, metiendo al sistema. Además, si el sistema radicular, que es lo que se mantiene en el suelo, se va descomponiendo cada año. Entonces, yo creo que es muy beneficioso y no se produce un consumo No de... tiene un consumo mayor, al revés, tiene un aporte. Nosotros estamos viendo las diferencias en el proyecto en el que estamos estudiando las fincas de Luis Miguel. Se están comparando fincas que tienen, como las de Luis Miguel, cubiertas más de 5 años, las suyas tienen 6, 7, con fincas que no han tenido cubiertas. Y se ve una diferencia de una riqueza del suelo y mucho mayor. Tenemos en este momento entre un 30 y un 40%. Y en otras zonas también, o sea, no solo en las de Luis Miguel, que decimos, bueno, es que ahí hay unas cubiertas preciosas que está lloviendo. Tenemos en Cañada o en Pinoso, se ve mucha diferencia entre lo que ha tenido, lo que tiene cubierta y lo que no. Y el consumo, tienen consumo, pero generan más que lo que consumen. En cuestión, en tema de desarrollo microbiológico, que tiene una descomposición de la materia orgánica que tenemos allí y esas raíces y toda la relación que establecen entre las raíces con las plantas principales. O sea que al revés,
tenemos que quitarnos esos mitos y esos estigmas de lo malo que pueden ser o de lo que nos van a perjudicar. Eh, Me dicen que sembrar semillas que no están adaptadas a ese suelo sí va a ser perjudicial porque estamos trayendo semillas que no son de fuera y las que están naciendo de manera natural están adaptadas. Hombre, tampoco estamos trayendo semillas tropicales, ¿no? No, no, sí, lo que se ponen son semillas que normalmente son autóctonas en función del pH. Lo que no se puede Claro. utilizar variedades que no correspondan a eso porque no es perjudicial, porque al final te aseguro que lo que se va adaptando a lo largo del tiempo es lo que se permite en el suelo, ¿sabes? Si tú vas poniendo una especie, vas mejorando el medio y ese se adapta bien al suelo, pues la característica es el que va a perdurar. Si no se adapta bien al suelo, porque esa al final desaparece y se mantiene pues la autóctona, ¿sabes? Por eso es Mm. muy importante conocer cuál es la textura del suelo, el pH y saber cuáles son las especies que tienes que implantar, porque si no, ese Sí, es eso el... que hemos dicho al principio que es tan importante. Bueno, vamos intentando terminar. Tenemos más preguntas, pero bueno, si acaso las contestaremos. El tema para Miguel, vamos a ver un par de preguntas. Si habéis apreciado o medido alguna diferencia en el intervalo de rebrote entre desbrozadoras de cuchillas y martillos. No tienes No te el... oigo, Miguel, estás silenciado. Disculpad, no decía que nosotros no lo hemos hecho y creo que es un estudio interesante que podemos abordar en los próximos meses o para un próximo ciclo porque me parece una cuestión interesante. Evidentemente hay diferencias, como decía, el martillo lo que te genera es un mayor daño sobre la cubierta porque te machaca más y te golpea más veces cada brote, mientras que el hilo te hace un corte más limpio, pero no hemos medido en tiempo y con números reales de hacer un estudio ese intervalo de rebrote. Quizás, y tomo nota, es un estudio interesante para llevar a cabo Hombre, próximamente. si tú buscas rebrote, es mucho mejor el de disco, el de hilo es mucho mejor. El primero para favorecer el rebrote siempre va a ser mucho mejor el de hilo. Y el de martillo siempre va a ser mucho mejor para destruir la cubierta porque es que en septiembre para que te asegure una buena implantación y vuelva otra vez a nacer la cubierta tiene que estar totalmente eh, Descubierto. limpio. Ujú. Nos dice también que si la opción de tumbado también sería pasar el rulo y si Industrias David tiene otro método de siembra directa sin grada de discos. A ver, la grada que hemos comentado no es una grada de disco. O sea, nosotros tenemos sembradoras acoplables a grada de disco, pero hemos visto que esta grada de rotores, que son rotores de azadas que trabajan en eje vertical, es la que mejor funciona. Entonces, el movimiento de suelo que se hace con esta grada de rotores es un poco lo que se busca, que es un movimiento de suelo muy superficial para remover el terreno lo justo para que la semilla no se hunda demasiado y luego no sea capaz de germinar. No, y lo más importante es lo que hemos dicho, tiene que estar totalmente desmenuzado el suelo. Si Mm. tú lo coges, un rotabato también vale, horizontal, pero es mejor el vertical que habéis puesto vosotros, es a mí el que más me gusta para que se haga más harina y que se pueda... Porque eso es un éxito también de la siembra, es decir, que esté desmenuzado, porque si hay mucho terrón, la siembra no van a hacer igual. Mm. O también, bueno, dicen que si la tumbamos sigue la competencia adelante. No. No. Al tumbarse, ya va a generar el mulching que hemos dicho que permite controlar la malallera. Y lo mejor es probarlo. Vamos. Ujú, totalmente. Mira, Yo creo que sí. tengo vídeos y todo de cómo nosotros cosechando en almendro, en seto, y lo vamos sin ninguna hierba, ¿sabes? Y no se ha desbrozado ninguno. Si quieres, os lo enseño. Sí,
Están preguntando precisamente si se pueden ver fotografías. Nosotros tenemos un montón que hemos hecho, pero si tienes un vídeo, y ya con este vídeo terminamos. Han hecho algunas preguntas que no tienen relación con este webinar sobre mantenimiento de goteros y demás. Y bueno, pues yo os invito a que veáis nuestro webinar sobre mantenimiento de instalaciones que están en YouTube y que, bueno, se las podemos hacer pasar a expertos en esta temática que os contestarán sin ningún problema, pero Por no era nuestra la parte, temática. por nuestra parte, perfectamente dispuestos a responder cualquier duda. Lola tiene nuestro contacto y puede tomar nota de las preguntas y hacérnoslas llegar, que trataremos de responderlas lo más rápido y de la mejor manera posible. Perfecto, pues ¿lo encuentras, Luis Miguel, el vídeo? Espera un momento. Sí, no, tranquilo. Y bueno, deciros que también para los que estáis hoy nuevos con nosotros tenemos un webinar sobre manejo, cultivo y demás de frutos secos en seto. Y tenéis nuestro canal YouTube donde podéis ver todos los vídeos que hemos producido desde 3 años que estamos funcionando. Con lo que, bueno, yo creo que hay mucha información técnica. La verdad que donde quiera que voy la agradecen y tenemos mucha gente que nos ve, más de 100.000 visualizaciones, 120.000 visualizaciones al año tenemos, con lo que estamos muy orgullosos de poder ayudar al sector y bueno, que la información sea útil. Y como veis, intentando, bueno, pues los manejos, la maquinaria y daros todo la información para que os aventuréis, en este caso en las cubiertas, en colocar almendro en seto, en asesoraros, en ver qué variedades, qué tipo de planta, dónde, estudiar bien los suelos, o sea, todo intentamos favorecer y buscaros resolver vuestras dudas. Te las busco yo, Luis Miguel, a lo mejor los tengo yo. Espera. Digitalizarse también, Lola, es importante. Sí, muy importante, totalmente, totalmente, porque al final yo lo digo que te digitalizas y tienes más ojos y tienes información. Y con esa información tomar decisiones. Pero utilizar la digitalización, ¿eh? No sobrecargarte de datos y no utilizarla. No, exactamente, se trata de tener información disponible para tomar las mejores decisiones. Ujú. Parece que la has encontrado ya, Luis Mira, Miguel. sí, ¿Mm? espera. ¿Mm? A ver si cargan. Mira, esto ya está brotando ahora mismo. Esto ya es de 3 años. ¿Mm? Está luego en la floración. ¿Mm? ¿Esto es San Antonio? No son fincas diferentes, Ujú. Antonio. Esto es en viña, por ejemplo, tenemos puesto solo luminosas, ¿vale? En comparación, hemos hecho estudios comparados con cebadas, ¿vale? Cebadas y tema de tréboles. Mira como, por ejemplo, ¿no ves cómo está totalmente seco? No ha salido nada de hierba. Se ha ¿Mm? tumbado y así no hay. Pero, por ejemplo, aquí, bueno, este es en pistacho, es que no hay nada de hierba, y no es que no ha salido, ¿vale? Para que La podamos tienes verlo ahí. controlada con tu cubierta vegetal, totalmente. Mm. Tiene aquí Qué la bonita. floración. Ujú. Y aquí, por ejemplo, está cosechando, es decir, que es en el mes de final de Agosto. agosto, Mm. 1 de septiembre, ves cómo es que no hay el control de suelo es bastante bueno, ¿me comprendes? Que es que no ha Ujú. salido la línea de plantación, lógicamente sí que tiene que estar limpio, pues nosotros utilizamos herbicida para controlarlo, pero en el centro de la calle veis cómo está la cubierta, no se ha desbrozado, está ahí tumbada, ¿vale? Ujú. Es un ejemplo claro de que el sistema nosotros Funciona. y sí que tiene, ¿vale? Bueno, Ujú. lo que nos hacíamos referencia a eso, pero para que se veáis cómo lo teníamos la cubierta, ¿vale? Que era lo que realmente interesa. No sé si lo veis, Sí, 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 si se ve perfectamente. Ujú. Ujú. lo ves cómo lo tenemos aquí. A ver cómo aquí está totalmente tumbado y no se ha segado. Es decir, el coste de mantenimiento de este cultivo del suelo es mínimo. Es decir, lo hemos sembrado, eh, lo hemos tumbado y ahora
en el mes de septiembre con la primera lluvia desbrozamos. Embrozado, ya está. No, se ha tenido que secar. Veis que, digamos que estas calles son bastante largas y grandes. Y veis cómo no hay ninguna mala hierba. Aquí veis cómo no hay nada de coniza. Entonces son sistemas que, vamos, que nosotros estamos muy contentos y los encargados de la finca y los dueños de la finca eran muy reacios a hacer este cambio porque no lo veían. Ellos decían siempre que eran mucho más bonitos las fincas sin Nada, como la de los olivos tradicionales, ¿no? totalmente labrado y que eso queda mucho más bonito, pero luego se va viendo como si tú lo tienes bien, fíjate la cubierta vegetal con Me encanta floración, esta foto, estos vídeos me encantan. Qué bonito. es que no tiene color. Bueno, esto fíjate como tiene, es que tampoco tiene hierba, ¿sabes? Es para que veas que realmente somos capaces de conseguir el control de hierba en calles grandes. Fíjate cómo está tumbado y no sale a ningún sitio, ¿sabes? Que no. Ahoga, la mala hierba la ahogas ahí. ¿Ves cómo se ve? Si es en diferentes cosas. Bueno, pero fíjate cómo es mucho más bonito la Bueno, finca. tienes una biodiversidad y Una no biodiversidad tiene que color. no tiene color. Fíjate, en un olivar, por ejemplo, esto está ahí y esto, pues, ves cómo la cubierta, pues, va haciendo su función. Y, vamos, a mí siempre me gusta mucho más este tipo de cultivo que, fíjate qué bonito, con floración con tu parte de cubierta vegetal. Eh, aparte de la ventaja que tiene, joder, visualmente es que es más interesante Estéticamente todavía. es bonito, claro, el verde está claro, pero sí Económicamente, que económicamente es interesante, porque si, fíjate la superficie que tienes aquí de suelo, si tú tienes que estar desbrozando todo el rato, es un coste, ¿eh? Hombre, o, porque o poniendo herbicida o... aquí tienes que desbrozar por lo menos 3 veces, mm, mínimo. Y ahora en esta época del año tienes malas hierbas por todos sitios, aunque hayas desbrozado 3 veces. Aquí no totalmente. hay ningún problema. Pues el Obviamente en mejor algún ejemplo para cerrar el webinar, el ver cómo se demuestra el movimiento andando y que realmente se puede y con esas pautas que nos has dado. Pues nada más que decir, muchas gracias a los dos, encantada de haber contado con vosotros. Es un tema que, como sabéis, me apasiona, yo trabajo en esto, con lo que bueno, que estoy deseando tener datos, que estamos ahora a medio estudiar los cultivos para mostrarlos y dar valores. Tenemos preliminares, pero queremos mostraroslos ya cuando los tengamos. Y nada más, muchas gracias y déjanos de compartir. Esto es perfecto. Muchas gracias a los dos y a todos los que nos estáis viendo. El webinar estará disponible sábado para verlo en nuestra plataforma Synergy Nuts en YouTube. Y bueno, y hablaremos más de cubiertas. Esto no termina aquí. Buenas tardes, ya casi noches a los dos y encantada del rato que hemos pasado. Igualmente, buenas tardes, un abrazo y hasta la próxima.